Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Hoy quiero que aprendamos de lo que es Cristo y la oración. Creo que Dios está haciendo un llamado a la iglesia en este último tiempo, en medio de tantas situaciones que en el mundo hay, a que nosotros oremos, a que nosotros vengamos delante de la presencia del Señor en oración. Creo firmemente que la victoria de Cristo como humano en esta tierra se debió a la oración, ninguna otra cosa. Podríamos hablar del respaldo del Señor, podríamos hablar de la unción, del llamado, pero todo aquello no podría tener un efecto fuerte en el Señor si Él constantemente no estuviera yendo a la presencia de su Padre en oración. En el libro de Hebreos, capítulo número 5 y versos 7 al 8 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. También en el verso 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En la oración estaba el secreto de la victoria del Señor. Ahí también está el secreto de tu victoria. Si en este momento tú estás pasando alguna situación complicada en tu vida, el secreto de tu victoria tú lo vas a encontrar en la oración. El Señor fue para nosotros un ejemplo, fue un modelo para que nosotros pudiésemos realmente copiarlo, imitarlo. Luego podemos leer, por ejemplo, lo que dice también en el capítulo 14 de Mateo, verso 23, y dice: y después de que hubo despedido a la multitud, subió al monte y dice a orar, y cuando ya era de noche estaba allí solo. Luego también en Lucas capítulo 6 y verso 12 dice: se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. También en Marcos capítulo 1, 35 dice: muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Cuando el Señor realmente practicaba la oración, Él se estaba negando en una forma amplia todo lo que era el descanso físico. Él constantemente estaba orando. Y entonces quiero que aprendamos juntos unos principios de la palabra que podemos encontrar en aquella famosa oración que el Señor hizo en Getsemaní, horas antes de que Él fuese allí apresado por los guardias junto con los fariseos que estaban allí, o los del Sanedrín. Y en el libro de Lucas nos habla de todo esto, de cómo Él pasó toda la noche orando. Pero principalmente quiero referirme al propósito de la oración. Dice que cuando el Señor bajaba y se encontraba con sus discípulos orando, llegó y les dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Cuando la Biblia utiliza la palabra tentación, no solamente se refiere a aquel impulso humano de caer en el pecado, sino habla también de pruebas, habla de circunstancias difíciles que vienen. Entonces el Señor les está diciendo a los discípulos: si ustedes quieren lograr la victoria ante la tentación, si ustedes quieren vencer y salir victoriosos ante las pruebas, ante todas las circunstancias de la vida, ustedes tienen que orar y velar. Entonces quiero que podamos mirar ese principio. El propósito de la oración tiene que ver con no caer en tentación. Luego también en el libro de Lucas, en el mismo capítulo 22, dice que el Señor se puso de rodillas. Más que una posición, porque muchas veces hay gente que
que el orar de rodilla lo tiene a veces como un aspecto religioso, pero más que una posición, cuando una persona se arrodilla, cuando el Señor se arrodillaba, tenía que ver con el hecho de un respeto profundo a Dios, de una humillación total. Era una posición típica que simbolizaba el rendimiento al Creador, amados. Denota también el hecho de que la postración y la humillación era totalmente delante de Dios. Dios nos instruye en la palabra de que nosotros no necesariamente tenemos que arrodillarnos delante de nadie, solamente delante de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo podemos orar en diferentes formas. Podemos orar de pie, con nuestras manos levantadas, podemos estar también inclusive acostados orando, o podemos estar sentados orando. Pero yo le motivo a que cuando usted saque el tiempo para orar, para entrar en oración, en comunión con Dios, use esta posición, porque el Señor mismo nos la está modelando. También en el libro de Lucas notamos que el Señor entonces vino y tomó una postura, diríamos, de redención totalmente al Padre. Cuando Él, en algún sentido, allí cuando está delante del Padre, le dice que no se haga mi voluntad sino tu voluntad, que si tú quieres pasar de mí esta copa, lo hagas. Ahí lo que el Señor estaba haciendo era rindiendo toda su voluntad al designio, a lo que era la voluntad de su Padre celestial. Cuando nosotros vamos a orar, tenemos que comprender que queremos que Dios haga su voluntad, no la nuestra. Recuerde también lo que nos enseña la oración del Padre Nuestro. Es un error, es muy, diríamos, peligroso ir delante de la presencia de Dios con una actitud de querer que Dios haga lo que nosotros queremos. No, Dios va a hacer lo que Él quiera, porque Él es Señor, porque Él es Dios. Incluso la Escritura nos enseña de que cuando el Señor oraba, venían ángeles y le fortalecían, venían los espíritus de Dios que le ministraban, le llenaban. ¿Por qué? Porque la oración abre el cielo a tu favor. La oración es no solo una herramienta, es una llave que nosotros tenemos para lograr la victoria sobre las circunstancias de la vida. Otro aspecto que nosotros notamos acá en el mismo libro de Lucas capítulo 22 es que cuando el Señor estaba orando, dice que inclusive su oración fue prácticamente una oración de agonía, de una oración de entrega, una oración donde Él se humilló a tal punto delante del Padre que Él reconocía que humanamente hablando Él no podía salir adelante, pero que el Padre sí lo podía ayudar. Para cerrar en esta hora lo que estamos hablando acá de la oración, solamente tú y Dios saben lo que tú estás viviendo ahora o lo que viene para adelante en tu vida. Pero hoy yo te estoy dando de parte del Señor una llave. La llave es la oración. Siempre que tú vayas delante de tu Padre en oración, la oración te dará la puerta, te dará la habilidad, la fortaleza, te dará el consuelo, la dirección de parte de Dios para que tú logres la victoria. Así que en esta mañana yo te motivo a que donde tú estás, sea en tu casa, en tu oficina, ahí en el carro, inclusive ahora aquí mientras estás escuchando la radio, te metas a orar delante del Señor y le digas: Señor, yo presento esta situación que estoy teniendo, yo presento delante de ti este problema que tengo, y yo te puedo asegurar que Dios te va a dar la respuesta y te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Quien les habló fue el pastor Franklin Ramírez. Agradezco este tiempo, que Dios me lo bendiga y les siga fortaleciendo. Amén y amén. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.